Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal 102 Aspa Visión para un programa más de estudio de la Palabra de Dios del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y hemos estado estudiando únicamente la palabra Shekinah o Shekinah y hemos llegado ya creo que al quinto programa de esta serie y ahora le vamos a dar otra temática siempre u otra perspectiva, mejor dicho, siempre con la misma temática, y es que recordemos que realmente Dios es uno y es un problema, digamos entre comillas, un problema teológico, porque nosotros los cristianos comprendemos perfectamente que Dios es uno, pero se manifiesta en las tres divinas personas, ¿verdad? Se manifestó como Dios el Padre en el Antiguo Testamento, se manifestó como Dios el Hijo en el siglo I, ¿verdad? Cuando Él nace de la Virgen María. Por supuesto que al principio solo ella y su esposo José sabían que ella había quedado embarazada milagrosamente, y José, que era devoto, dice la Biblia, al principio no le creyó, porque dice la Escritura que cuando ella le contó que estaba embarazada, él para no tener el problema de tener que mentir, porque realmente parece ser que no iba a mentir, sino que iba a tener que decir la verdad, que ella había quedado embarazada, pero no de él. Entonces eso iba a significar un problema serio para ella, porque podían apedrearla, porque si no quedaba embarazada del que era su esposo, entonces era lógico que quedara embarazada de otro hombre, lo que significaba que ella había pecado, y eso significaba para ella que la podían juzgar y matar, ¿verdad? La podían condenar a muerte y apedrearla. Entonces dice que José estaba pensando en dejarla secretamente, pero durmió esa noche y ahí es donde Dios le envía un ángel y le explica a él que el bebé que ella va a tener, que no era un bebé engendrado por un hombre, sino que lo que estaba en el vientre de ella, le dice en el sueño el ángel de que era engendrado por Dios, ¿verdad? Y entonces incluso le dice a José que tenía que llamar su nombre Jesús, ¿verdad? Porque le dice claramente, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el análisis que habíamos estado haciendo, habíamos llegado a que esa presencia, esa Shekinah, que ya hemos explicado que la palabra Shekinah no es la palabra original con la que se escribió en el Antiguo Testamento, sino que ya hemos explicado que la palabra Shekinah es una palabra que usan los hebreos, ¿verdad? Y que es la que ha llegado a nosotros de manera oral. Entonces,
que la Shekinah, que es la presencia manifiesta de Dios, y que ya hemos hablado y dimos muchos ejemplos, sobre todo los ejemplos más vívidos o más impactantes están en el libro de Éxodo, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta muchísimas veces, se manifiesta al pueblo de Israel en forma de una nube, se manifiesta en el Sinaí en forma de un horno gigante, dice que hay mucho humo, ¿verdad? Y también hay truenos y hay sonido de bocina. Entonces también se manifiesta en forma de fuego y se manifiesta en forma de nube. Vemos que mucho después del Éxodo se manifiesta, por ejemplo, en el día en el que hacen la dedicación del templo que construye Salomón, el hijo del rey David, que sí es más o menos un poquito menos de 1000 años, como 950, 960 años antes de Cristo, la dedicación del templo, porque analizando el video me había equivocado yo y había dado mal la fecha, pero es porque como David vive unos 1000 años antes de Cristo, su hijo vive un poquito antes, ¿verdad? Unos 960 años antes de Cristo. Entonces, más o menos de esa época data la dedicación del templo de Salomón. Y allí se manifiesta esa Shekinah. Pero luego habíamos llegado a la impresionante revelación, por así decirlo, ¿verdad? De que en Jesucristo Dios cumple su promesa de querer habitar con el hombre, porque Dios lo que ha querido siempre es habitar con el hombre. El problema es que definitivamente, aunque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios solo podía habitar con el hombre haciéndose igual al hombre, o sea, haciéndose humano. Y eso fue lo que hizo. En Jesucristo Dios se humanizó. Pero ¿qué pasó? Cristo no podía actuar como un hombre común y corriente, porque no era un hombre común y corriente. O sea, Cristo era Dios humanizado. Entonces, recuerden que llegados los 30 años, incluso antes, cuando él tenía 12 años, dice que se quedó platicando con los doctores de la ley y en una visita que hicieron, ¿verdad?, al templo, y sus papás se fueron, pensaron que él iba entre el grupo de los peregrinos que habían ido al templo, y que si Jesús se había quedado platicando con los doctores. Y en ese entonces era inusual que un niño de 12 años tuviera preguntas teológicas entre comillas, ¿verdad? Porque la teología es una ciencia posterior, o sea, lo que ellos hacían no era teología, lo que ellos hacían era su conversar sobre la ley. Para ellos la ley, la Tanaj, la Torah, perdón, que es la ley, que es el Pentateuco, y la Tanaj, que son sus libros, que ya obviamente estaban todos escritos, los libros de la Biblia hebrea, ¿verdad? Porque sabemos que el último profeta es Malaquías, que deja de escribir 400 años antes de la aparición de Jesús. Entonces, tanto que esa es una de las del éxito, entre comillas, también de la aparición de Juan el Bautista, porque ellos tenían, imagínense ustedes, 4 siglos en las que no aparecía ningún profeta. Y cuando aparece Juan el Bautista, nada menos que todo el mundo le pone atención, porque Juan el Bautista es un hombre ungido por Dios y que viene a llamarle la atención a todos acerca del arrepentimiento. Pero si se dan cuenta, Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces Juan apunta hacia Jesús, y Jesús es el personaje central, al menos en el primer siglo, ¿verdad?, de la manifestación de lo que tanto Jesús como Juan el Bautista llaman el reino de Dios, porque ambos decían el reino de Dios se ha acercado. Por eso
Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, pero Jesús también llamaba al arrepentimiento porque decía, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y en qué consistía ese reino? En que el rey, que es Jesús, estaba allí presente, pero ellos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Algunos sí, por supuesto, sus apóstoles y muchos discípulos. Dice que cuando él resucitó se apareció como a 500 discípulos. O sea que había unos 500, y recuerden ustedes que después de que él asciende, se quedaron como 120. O sea que de esos 500 a los cuales él se apareció, más o menos 120 son los que quedaron, por así decirlo, unidos, porque ellos esperaron en el aposento alto como 10 días. Dice que estuvieron orando y estuvieron buscando y esperando la promesa, porque Jesús les había dicho que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque, por así decirlo, la tercera faceta de la manifestación de Dios, que es la Shekinah, la tercera, ¿cómo decirles? La tercera manifestación, ¿verdad? Lo que sucede es que hemos estado insistiendo en que Shekinah quiere decir la presencia manifiesta o la presencia visible. Pero sucede que desde que aparece el Espíritu Santo nos damos cuenta que hay una manifestación. Al principio, recuerden ustedes, por ejemplo, vamos a leer en el libro de Hechos la primera manifestación del Espíritu Santo y nos vamos a dar cuenta que es una manifestación completamente visible, solo que ya no en forma de nube. Ustedes, los que conocen perfectamente la venida del Espíritu Santo, que así se titula el capítulo 2 de Hechos, recuerdan cómo se manifestó. Dice en el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Recuerden que estaban en el aposento alto y que eran como 120 personas. Eso quiere decir que era un lugar amplio, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces tenemos aquí una manifestación evidente, pero fue evidente para los mismos 120. Obviamente, el libro de los Hechos es un libro que ya sabemos que escribe el doctor Lucas. Es bastante probable que Lucas en sí no estuviera dentro de los 120, porque recuerden que Lucas no es uno de los apóstoles. Sin embargo, él recopila toda esta información de primera mano, ¿verdad? De los mismos apóstoles, y es una información fidedigna. Así que el doctor Lucas es como un historiador, ¿verdad? Tanto que los teólogos actuales alaban o ¿cómo se dice? Alaban o hacen ver que la facilidad del doctor Lucas para escribir es admirable. O sea, admiran los teólogos actuales, y imagínense ustedes cuántos teólogos han analizado las escrituras durante estos 20 siglos, ¿verdad? Muchísimos han hablado acerca de todos los libros de la escritura, pero en particular es admirable la capacidad que tenía el doctor Lucas para escribir, ¿verdad? Con qué lujo de detalles, decimos, escribía. Y entonces él está aquí narrando qué pasó ahí adentro en el aposento alto, y nos está diciendo que hay una Shekinah ahí, hay una manifestación de Dios, el Espíritu, porque se manifiesta, dice, como lenguas de fuego. Tanto que hemos hablado acerca de que muchos pintores del Renacimiento hicieron pinturas sobre el día de Pentecostés, y lo más que pudieron hacer fue una especie de columnas de fuego o de llamas de fuego que estaban sobre los apóstoles, ¿verdad? En este caso,
el fuego estaba sobre todo, sobre los 120. Y entonces dice que otra de las manifestaciones era que hablaban en lenguas. Vamos a ir también, esto está en Hechos 2, del 2 al 4. Vamos a ir un poquito más adelante a Hechos 10 para seguir esta manifestación de la Shekinah de Dios. Pero recordemos que ya, por así decirlo, a partir de que Cristo se va, a partir de que Cristo asciende, ya no es la era de Cristo, entre comillas, ¿verdad? Porque Dios es indivisible, o sea, Dios el Hijo es Dios, Dios el Padre es Dios y Dios el Espíritu Santo es Dios, y Dios es uno solo. Entonces, pero por razones, digamos, literarias de cómo quedó históricamente la crónica o la historia de la manifestación de Dios a partir del libro de los Hechos y posteriormente, ¿verdad? A través de todas las páginas del Nuevo Testamento, vemos que ya es la era, por así decirlo, la era del Espíritu Santo. O sea, es el momento en el que Dios, el Espíritu, aunque Dios es Espíritu y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él es uno solo, es el mismo Jehová el Señor. Vamos a ver también, hoy que estaba estudiando en la tarde, descubrí un versículo que yo ya conocía, donde dice claramente que el Espíritu es el Señor, o sea, donde vemos la unicidad de Dios, ¿verdad? Dios el Padre es el Señor, Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor y es el único Señor. O sea, eso es el misterio, por así decirlo, de la divinidad de la Santísima Trinidad, ¿verdad? De que Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. Y entonces esta es la época, desde el libro de los Hechos, desde que viene el Espíritu Santo sobre esos 120, en el día de Pentecostés, que ya a partir de eso se va a manifestar Dios en la persona bendita del Espíritu Santo. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, solo que en el capítulo 10, lo que nos dice el verso 3. Vamos a ver, dice, esta es la manifestación de Dios o de Cristo en un pasaje entre Pedro y Cornelio. Dice, está hablando de Cornelio. Este vio claramente en visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, fíjense que es un ángel. Él, mirándolo, dice que un ángel de Dios. Fíjense bien que aquí Dios envía un ángel a Cornelio. Aquí está claro que no es el ángel de Jehová. Recuerden ustedes que hay una diferencia entre la expresión el ángel de Jehová, que generalmente simboliza a Dios mismo y puede ser tomado como Cristo mismo, Cristo manifestado en el Antiguo Testamento, porque Cristo se manifiesta también. Cuando Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento en forma de hombre, ya sea en forma de hombre de carne y hueso, como le pasó a Abraham. Recuerden ustedes que Abraham tuvo una teofanía o una cristofanía, ¿verdad? Se le manifiesta a Dios. A Abraham se le manifiesta a Dios en forma de hombre. Y entonces vemos que en el Antiguo Testamento también Dios se manifestó. Cuando Dios se manifestó así, y cuando, recuerden ustedes, por ejemplo, que el mismo Nabucodonosor, al echar a los 3 amigos de Daniel al horno, recuerden que habían ordenado que el horno se calentara 7 veces más. O sea, ¿cómo hicieron eso? No sé, pero la cosa es que el horno era tal la potencia del horno que dice que los hombres, cuando empujaron a los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, los empujaron al horno. Dice que los guardias que también murieron por ese fuego tan abrasador. Pero cuando cayeron esos 3 hebreos, dice que el rey empezó a ver que estaban vivos, ¿verdad? No se quemaron, pero dijo que había un cuarto personaje que era como el hijo de los dioses,
porque comprenderán ustedes que ellos no tenían ningún conocimiento acerca del Dios verdadero. Hasta en ese momento se dieron cuenta que estaban los tres vivos y que había un cuarto personaje que era como el hijo de los dioses. O sea, es probable que ese personaje era Cristo, ¿verdad? O sea, recuerden que Cristo mismo dijo en determinado momento: antes de que Moisés fuera, yo ya era. Por supuesto que ellos no le creyeron porque Cristo no era divino en ese momento, Él era de carne y hueso, y entonces no le podían creer que Él era Dios, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahora, aquí está hablando de lo que le dijo el ángel a Cornelio. Le dice que mande a traer a Pedro, y en el verso 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La cosa es que recuerden ustedes que a la vez que Cornelio obedece al ángel y envía, recuerden que Cornelio era un centurión, entonces tenía 100 hombres a su cargo, y centurión no era judío, centurión era Cornelio era un centurión obviamente romano. Entonces lo increíble es que Cornelio era romano, pero dice que era un hombre piadoso. Entonces, por esa razón es que increíblemente Dios se le manifiesta y le dice que mande traer a Pedro. O sea, no es un ángel el que le predica a Cornelio, sino que le dice: manda traer a Pedro, porque el que tenía que predicarle era Pedro. O sea, como decimos en Guatemala, Dios no se hace bolas, o sea, Dios no se confunde. Dios tampoco es como nosotros, que mezcla las cosas, que se equivoca. Dios jamás se equivoca. O sea, todo lo que Dios hace, como decía Chespirito, sí está fríamente calculado. O sea, Dios todo lo que hace, recuerden ustedes que Dios tiene dominio sobre el tiempo. Dios vive en la eternidad. O sea, para Dios no existe realmente, el reloj es una invención humana, pero para Dios no existe el tiempo. Él está en la dimensión de la eternidad. Entonces, pero el punto es que él manda a traer a Pedro, Cornelio manda por Pedro, y mientras tanto sucede que a Pedro le es dada la visión, recuerden ustedes, de un lienzo, y en el lienzo están todas una serie de ¿cómo se dice?, de especies de animales, pero los animales que están en el lienzo también son, desde el punto de vista de la ley judía, son impuros. Por ejemplo, la tortuga. Los judíos no comen cerdo, no comen tortuga, y ustedes saben que en otras culturas comen pulpo, comen tortuga, no digamos cerdo, ¿verdad? En Guatemala comemos cerdo. Ustedes saben que en Guatemala son famosos los chicharrones y las carnitas que son de marrano, y son también famosas el famoso revolcado, que ustedes saben que se hace de la cabeza del cerdo. O sea, en Guatemala se come el cerdo. Pero el punto es que Pedro le dice a la voz que oye, porque hay una voz que le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro es completamente judío y todavía guarda los ritos de la ley, y le dice: no, Señor, porque yo no he comido cosa inmunda. Y le vuelven a bajar el lienzo y le vuelven a decir: Pedro, mata y come. Y él vuelve otra vez a decir: no, porque yo no como cosa inmunda. Y por tercera vez le vuelve a bajar el mismo lienzo y le vuelve a decir: Pedro, mata y come. Y él, por tercera vez, como decimos en Guatemala, que necio, ¿eh? O sea, en Guatemala ya saben ustedes que tenemos esas expresiones que a veces parecen vulgares, ¿verdad? Recuerden ustedes que el término vulgar quiere decir del vulgo, y el vulgo es el pueblo. O sea, no piensen que el vulgo es lo peor del pueblo, sino que la palabra vulgo es un sinónimo de pueblo. O sea, ¿cómo habla el pueblo? Así hablamos en Guatemala. La escritura, por supuesto que lo penaliza, ¿verdad? Porque Cristo les dijo: no le llamen a nadie fatuo o necio, porque si lo hacen van a ser algo así como reos de juicio, ¿verdad? Cristo, recuerden que la moralidad de Cristo era, digamos que podríamos llamarla extrema, pero lo que pasa es que Cristo
estaba en un plano en el que él definitivamente, por un lado, en su calidad de Dios, él no iba a ser, ¿cómo decirles? No iba a ser, ¿cómo se dice? A ser liviano o a ser alcahuete, decimos en Guatemala, ¿verdad? Con el pecado. O sea, Cristo fue un hombre sumamente delicado en relación a la ley. No quebrantó la ley, pero sí la reinterpretó. Y en sus reinterpretaciones de la ley, en ningún momento eran para poder pecar, ¿verdad? Sino que simplemente eran, por ejemplo, en el caso de lo que pasa, que crea conflicto entre Cristo y los fariseos, en lo del Shabbat, ¿verdad? Lo del sábado. Cristo quebranta en cierto sentido el sábado porque come espigas en día de sábado, pero tiene hambre, ¿verdad? Entonces Cristo les dice, pero es que ¿quién fue? ¿El hombre fue creado por causa del sábado o el sábado fue creado por causa del hombre? O sea, ¿quién es más importante, el hombre o el sábado? O sea, entonces Él les demuestra que no, que ellos están confundidos en relación del sábado, ¿verdad? El objetivo del sábado era buscar a Dios, pero ellos lo hicieron todo lo confundieron porque ellos hicieron todo un sistema de leyes, incluso agregaron leyes, no esto, no aquello, inclusive ya hemos hablado de eso, estaba prohibido encender fuego, o sea, ellos tenían que tener la comida preparada porque estaba prohibido encender el sábado, no debían encender el fuego. O sea, como que dice, cosas extremas. Pero para llegar a donde quiero, después de que pasa esto del lienzo, llegan los emisarios, ¿verdad? Los que envió Cornelio, y se llevan a Pedro, y entonces Pedro obedece porque llegaron por él, y Pedro se va con ellos, y pasa algo que es a lo que vamos a llegar, que es otra manifestación divina del Espíritu. Cuando llega Pedro donde Cornelio, recuerden ustedes que incluso Cornelio se postra a los pies de Pedro, y Pedro le dice, no te postres porque yo también soy hombre igual que tú, ¿verdad? Pero Cornelio, lo interesante es que no solamente estaba él esperando a Pedro, sino que estaban nada menos que sus familiares y sus amigos, y Cornelio diríamos que era como un evangelista, ¿verdad? Porque les había invitado mucha gente, como quien dice, había dicho, miren, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Si él hubiera sido guatemalteco, hubiera dicho, miren muchachos, fíjense que va a venir nada menos que el apóstol Pedro, y que es uno de los 12 apóstoles de Cristo, y él le hizo la propaganda, ¿verdad? Y entonces todos llegaron a oír a Pedro, y fue impactante porque entonces Pedro les empieza a hablar. Dice el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, la verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y está hablando porque Cornelio era romano y tenía familia romana, y tenía también amigos que obviamente no eran judíos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Miren cómo en un versículo ya Pedro está hablando de Cristo y le está declarando a todos ellos que Cristo es Señor. O sea, le está dando el título de Señor con S mayúscula, que es el nombre de Dios. O sea, solo Dios es el Señor con mayúscula. Entonces ya Pedro desde el principio les está diciendo, este Jesucristo que ustedes oyeron acerca de él es el Señor, es Adonai, es el Shaddai, ¿verdad? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios, sigue hablando de Cristo, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren cómo se centra Pedro en el evangelio, que es la noticia de Cristo. El evangelio es 100% cristocéntrico. Si a ti te hablan de un evangelio light, si a ti te hablan de un evangelio de la prosperidad,
Si a ti te hablan de un evangelio de la moda, de la nueva ola, o no importa de qué evangelio te hablan, si ese evangelio que te predican no contiene a Cristo, no es el evangelio. O sea, el evangelio de la prosperidad ya es una negación. Ya solo con decir evangelio de la prosperidad, eso es una aberración. O sea, ya eso no es el evangelio, porque el evangelio es cristocéntrico 1000%, 10,000% y 100,000% cristocéntrico. Evangelio quiere decir Jesucristo. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Evangelio no quiere decir cómo puedes hacer tu dinero. No. ¿Cómo puedes tú hacer dinero? No, eso no es el evangelio. ¿Cómo puedes tú ser prosperado en 10 lecciones? Eso no es el evangelio. ¿Cómo puede Dios bendecirte a raíz de que tú diezmes y ofrendes? Eso no es el evangelio. El evangelio no incluye el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda es bíblico y es muy útil y es de bendición para ti y para la iglesia y el pastor o el ministerio al cual tú le das ese dinero. Pero el diezmo y la ofrenda no es parte del evangelio, porque el evangelio es 100% cristocéntrico. El evangelio es la noticia de que la humanidad entera está condenada por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El evangelio es para atraer tu atención hacia Cristo. Por eso Pedro está predicando aquí, no está predicando del diezmo, no está predicando de la ofrenda, no está predicando del templo. Pedro es igual que Pablo. Dice, no me propuse otra cosa entre vosotros más que hablar de Cristo y de este crucificado. O sea, el evangelio es solo Cristo y solo Cristo. Y hablar de Cristo crucificado. Crucificado por tu culpa y por mi culpa. Y por la culpa de toda la humanidad. Eso es el evangelio. No hay tal evangelio de la prosperidad. No hay tal evangelio light. No hay un evangelio para homosexuales. No hay un evangelio para lesbianas. No hay un evangelio para transgénero. No hay un evangelio, perdónenme, porque a veces se ofenden, porque nosotros en Guatemala a las personas que ya nacieron de muy baja estatura les decimos enanitos. No hay un evangelio para enanitos. El evangelio es para todos, sean enanitos o sean muy altos o sean de una estatura normal como tú y yo. El evangelio es la noticia de que Jesucristo murió en la cruz. Y Pedro lo está diciendo aquí, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. Imagínense, en un solo versículo, en el verso 39, Pedro ya está diciendo que Cristo hizo, miren todo lo que hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, dice testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Pero además en el mismo verso dice, a quien mataron colgándole de un madero. O sea, en el mismo versículo Pedro está hablando de que Jesús hizo milagros y a la vez está diciendo que lo mataron. Ese es el evangelio. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús es, lo que Jesús vino a hacer y lo que le hicimos a Jesús, aunque tú y yo no estuvimos presentes. Pero si tú y yo hubiéramos estado presentes ahí, lo más seguro es que hubiéramos estado entre toda la gente que dijo, crucifíquenlo, porque tú y yo somos igual de pecadores, no hay diferencia. Hay un amigo mío, les conté yo, que es misionero, y uno cuando lo oye, a veces como que le duele el oído, porque él dice que somos una basura. Es algo que a algunos asusta, pero él lo dice, yo soy una basura. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta de cómo trata Dios al pueblo de Israel en los primeros capítulos del profeta Isaías, que les dice, no hay en él sino hinchazón y podrida llaga, desde la coronilla hasta la planta de los pies. No hay en él nada bueno, sino hinchazón y podrida llaga. Y no sé si tú sabes lo que es una podrida llaga, pero creo que todos sabemos qué es una llaga.
y que es una llaga podrida, o sea, no se aguanta el mal olor que echa una llaga podrida. Eso somos sin Cristo. Lo que pasa, hermanos, es que ahora somos diferentes, porque ahora tenemos la bendición de que Cristo está en nosotros. Entonces, como Cristo está en nosotros, ahora ya somos justificados. Como Cristo ya está en nosotros, ahora nos brilla el rostro. Ahora somos como Esteban, ¿verdad? Que tenemos hasta echamos luz, brillamos. Pero eso es gracias a Cristo. Pero que no se nos olvide realmente de dónde nos sacó el Señor. Si dice que estábamos metidos en el lodo cenagoso, pero estamos en el tema de esta maravillosa y divina Shekinah, que es la manifestación, vuelvo a repetirlo, divina, sobrenatural y... bueno, hay tantos adjetivos, ¿verdad? Esta Shekinah de Dios, la manifestación a través del Espíritu Santo. Entonces, más adelante, en el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjense bien, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense bien, cayó sobre todos. No cayó solo sobre Pedro y los que eran judíos, cayó sobre todos, y los que estaban ahí, la mayoría eran romanos, eran gentiles. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea que había judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque todos los que eran, por así decirlo, de parte de Cornelio, eran gentiles. Entonces dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabían ellos que se derramó el Espíritu Santo? Porque no había una manifestación visible como pasó en el día de Pentecostés. Ahí no se manifestó en forma de fuego, pero ellos sabían, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esa es la manifestación. O sea, la Shekinah significa la manifestación visible, pero también cuando el Espíritu Santo se manifiesta, aunque no vemos al Espíritu, vemos la manifestación de Él. Y entonces, en cierta forma, también es una Shekinah, solo que la manifestación no la vemos en sí como la nube, pero la vemos a través de las personas. En este caso la estaban viendo ellos porque oían que hablaban en otras lenguas. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, eso fue un milagro y esa es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y donde el Espíritu Santo se mueve, recuerden ustedes que hay un versículo específico en el Nuevo Testamento que dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso quiere decir que cuando tú crees en Cristo, inmediatamente tienes una conexión con el Espíritu Santo. O sea, hablar de Cristo y hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. Y recuerden ustedes que Dios es uno. Entonces es hablar de Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo es Dios. Así que cuando tú tienes una revelación de Cristo, es nada menos porque te la dio el Espíritu Santo. Y cuando tú has venido a Cristo, Cristo te conecta con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Todo esto es maravilloso. Vamos a 1 Corintios 12 en relación a los dones, que es otro tipo de manifestación, y es solamente yo lo hago en forma de pregunta. Los dones del Espíritu Santo son una manifestación, eso es en tono de pregunta, porque estamos hablando de la Shekinah como una manifestación. Claro, el tema de hoy ya es en sí el Espíritu Santo, porque estamos hablando de estas manifestaciones divinas del Espíritu Santo, pero en 1 Corintios 12, del verso 7 en adelante nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero lo importante aquí que quiero que tú notes es la palabra manifestación, y esa palabra manifestación es precisamente eso, que se está manifestando, se está mostrando,
¿cómo decirles? Está haciéndose ver en cierta forma, aunque es invisible, pero se está haciendo ver. ¿Por qué? Recuerden que Pablo dice, tiene una expresión que es una expresión de fe, y es la expresión como viendo al invisible, porque el invisible es Dios, pero dice como viéndolo, o sea, no lo está viendo, pero es como si lo estuviera viendo. Por eso cuando tú te conectas en la iglesia, o digamos si es en tu casa, la reunión, en el grupo familiar o algo así, pero cuando te conectas con Dios, cuando tú estás en comunión con Dios, o incluso en la intimidad en oración, tú puedes tener una manifestación. Aquí estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, en cierta forma es como una Shekinah, ¿verdad? Solo que no es una manifestación visible, pero sí es una manifestación sensible, porque tú lo sientes. Y entonces aquí está hablando de esas manifestaciones, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace, fíjense bien, las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, esto no lo haces tú lo experimentas, pero lo hace el Espíritu Santo. Dice, estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, y podríamos agregar aquí, cuando Él quiere. Y también podríamos agregar de la forma que Él quiere, en el lugar que Él quiere. O sea, esto puede pasar en el templo, pero puede no pasar en el templo. Esto podría pasar en tu casa. Esto te podría pasar a ti en la intimidad, en la soledad con Dios. Te podría pasar que venga una manifestación del Espíritu Santo. Eso depende de tu fe y depende de tu consagración. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Miren qué maravilloso. O sea, esto ya lo está escribiendo Pablo, pero aquello, digamos, lo que acabamos de leer fue algo que le pasó a Pedro, o que pasó mientras estaba Pedro. Ya se nos está yendo el tiempo, se nos está acabando el tiempo, pero leamos regresemos a Hechos, en el verso 8 y capítulo 8, y verso 5, está hablando sobre Felipe, y dice, vamos a ver, 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Miren lo que estaba haciendo Felipe, les estaba predicando a Cristo. Pero ¿qué pasó ahí cuando estaba predicando Felipe? Es muy importante que notemos nosotros qué pasó acá cuando se predicaba, cuando Felipe predicó a Cristo, y qué pasa cuando te predican a Cristo. ¿Será que tiene que pasar algo cuando te predican a Cristo, o no pasa nada, o no tiene nada que pasar? Si no pasa nada, entonces preguntémonos, ¿realmente me están predicando el verdadero evangelio? O sea, si te están hablando del evangelio, como estábamos hablando hace un rato, del evangelio y la prosperidad, ¿será que me están hablando del evangelio, o me están hablando de la prosperidad? No es malo que tú prosperes, y no es malo que el pastor enseñe sobre prosperidad. O sea, por ejemplo, es solo un ejemplo. Cash Luna es un experto en prosperidad. Entonces, si Cash Luna nos enseña sobre los tips o los secretos de la prosperidad, qué bueno. Pero él está enseñando sobre prosperidad. El problema es que ¿por qué tenemos que unirlo al evangelio? O sea, el evangelio es una cosa y la prosperidad es otra. Tú puedes unir la prosperidad al cumplimiento tuyo del diezmo y la ofrenda, aunque ya no estamos en la época de la ley, pero solo eso diré. El punto es que tú puedes hacerlo relacionado con el diezmo y la ofrenda.
porque a ti lo que te interesa es la bendición del diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Entonces vas a tener esa bendición, porque si tú estás diezmando y ofrendando, vas a tener esa bendición. Porque la Escritura dice, probadme ahora en esto, si no os bendeciré. Entonces tú estás probando a Dios. Tú estás diezmando, tú estás ofrendando, Dios te va a bendecir. Eso no hay duda. Pero eso no es el Evangelio, eso es la ley. Porque eso está en Malaquías, y Malaquías es la ley. Ahora, si hablas del Evangelio, estamos hablando de Cristo. Por eso es que tienes que tener cuidado cuando tú oigas el Evangelio de los extraterrestres. Entonces, una cosa son los extraterrestres y otra es el Evangelio. No unas una cosa con la otra. O sea, el Evangelio es santo, porque el Evangelio habla de Cristo. Y de Cristo, como decía Pablo, me propuse hablar de Cristo y de este crucificado. El Evangelio es algo santo. Es un tema muy santo, muy delicado, porque se refiere a tu salvación o a tu perdición. Entonces dime si no es importante tu salvación y dime si no sería la tragedia más grande tu perdición eterna. O sea, no son temas triviales. No te vas a perder por una semana, no te vas a ir al infierno por un mes, te vas a ir al infierno por la eternidad. Entonces Dios te quiere salvar del infierno por la eternidad y quiere darte a cambio de lo que tú y yo merecíamos. Nos quiere dar la gloria eterna, valga la redundancia, por la eternidad. Entonces es el tema más importante de todos los temas del mundo. Es más importante que la prosperidad, es más importante que los extraterrestres, es más importante que el éxito en Hollywood, es más importante que el éxito empresarial y es más importante que todo. Por eso es que Cristo dijo, el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Si tú amas más a tu padre y a tu madre que a Cristo, no eres digno de Cristo. Si tú amas más tu trabajo, tu carro, tu casa, tus sueldos y tus puntos más que a Cristo, no eres digno de Cristo. Según lo que tú ames más, si tú amas más a Cristo que a todo, entonces sí eres digno de Cristo. Que ya vamos a terminar. Solo terminemos acá con esto de Felipe, que está predicando. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, oigan bien, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, estaban viendo, no estaban viendo a Cristo, no estaban viendo a Dios, pero estaban viendo señales. O sea, cuando hay señales, hermanos, el problema es que es increíble que estamos viendo a un evangelista, puede ser quien sea, ¿verdad? Puede ser guatemalteco, o puede ser argentino, o puede ser del Asia, o puede ser de Corea, no sé. Pero estamos viendo las señales y el colmo es que, siendo evangélicos, están criticando las señales. Hermanos, es increíble, porque es lógico pensar que un ateo critique a los evangelistas del país que sea, critique que las señales que hacen los evangelistas, según el ateo, son personas que han sido previamente contratadas para hacer la actuación como que eran paralíticos y que ya a la hora del culto, ¿verdad? A la hora del programa, se levantó de la silla de ruedas, pero según los ateos ya era un actor que estaba preparado, pero que realmente no era un enfermo, solo se hizo el enfermo. Está bien que lo piensen los ateos, pero el colmo, hermanos, es que eso lo piensan los mismos evangélicos, como dice el mexicano, aunque usted no lo crea. La iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, es atacada por los mismos evangélicos, es atacada y boicoteada por los mismos líderes evangélicos. Es algo increíble, pero así es. Bueno, ya vamos a terminar. Y entonces, miren lo que pasa. Dice que viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos. Miren lo que hacía Felipe. En primer lugar, liberaba endemoniados, porque dice,
que tenían espíritus inmundos y salían esos espíritus dando grandes voces. Ahora viene otra cosa, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, o sea, había sanidad, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y entonces viene ahorita el pero, ¿verdad? Porque ahí aparece Simón el mago. Pero ya vamos a terminar, solo pasémonos a el último pasaje, que es la conversión de Pablo en el capítulo 9, estamos en Hechos, verso del 3 al 6, dice: mas yendo por el camino, está hablando de Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjense que era de día. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que quiero que noten acá, ustedes conocen perfectamente esta aparición o esta cristofanía, ¿verdad? O sea, Cristo se aparece, pero se aparece en forma de una luz más potente que la luz del día, la luz del sol. Y oye una voz. Esto es una Shekinah, hermanos. Esta es una manifestación de Dios, es una manifestación de la presencia de Dios mismo. Dice, la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Miren bien, que Pablo está reconociendo que esa luz no es una luz natural y que el que le está hablando no es un hombre. Él reconoce que es el Señor, porque le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o arremeter, por así decirlo, en términos más comprensibles, arremeter contra el aguijón. Él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si se dan cuenta, en el libro de Hechos hay una manifestación de la Shekinah divina. Hay una manifestación a raíz de que Cristo les promete el Espíritu Santo y viene el día de Pentecostés y se manifiesta el divino Espíritu de Dios en forma de fuego. En el momento en el que ellos ven el fuego, eso ya es una Shekinah, ya es una manifestación visible de Dios. Esto es una Shekinah, ya es Dios, porque solo Dios. Imagínense, tal vez ahorita en el siglo XXI podríamos podría algún productor de cine, por decirles algo, algún truco, entre comillas, para que se nos aparezca una luz, pero realmente es una pantalla que tiene atrás y lo que están proyectando, ese fuego que se mira, lo están proyectando en la pantalla, ¿verdad? Aunque ya ustedes saben seguramente que hay nuevas técnicas, ya no están usando el fondo verde, parece, sino que ya hay nuevas técnicas en las que en la cinematografía, ¿verdad?, que va muy avanzada y que ya utiliza todos los trucos y todos los adelantos tecnológicos o cibertecnológicos, ¿verdad? Toda la tecnología de punta, dicen, ¿verdad?, de las cámaras de video y de todos los trucos que tienen los productores de películas, ¿verdad? El punto es que ya hay muchos adelantos. Ustedes saben que hay películas que son increíbles, o sea, hacen ver cosas que solo se pueden ver en la pantalla, o sea, eso solo se puede ver en el cine. Pero el punto es que actualmente podrían hacer eso, podrían hacer ver como que se apareció fuego sobre cada uno de ustedes, pero realmente no estamos hablando de que esto sea producido por un hombre. Son manifestaciones divinas, hermanos. Hace 2000 años se aparece nada menos que Dios, el Espíritu, en forma de fuego sobre cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto, y aquí vemos que se aparecen nuevamente, casi que Pablo es como un Moisés, ¿verdad? Pero se le aparece Cristo, y recuerden que Cristo dice que una de las razones por las cuales elige a Pablo es que es instrumento, dice Cristo mismo, dice, porque instrumento, lo voy a leer, dice, vamos a ver,
Ve porque instrumento escogido me es este. Estas son palabras del Señor a Ananías. Ananías no quería ir a orar por Pablo, pero en el verso 15 le dice el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea que esta es la prueba de que la razón por la que Cristo se aparece a Pablo es porque el Señor lo eligió, así como te quiere elegir a ti. Vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo, pero el Señor te quiere salvar. En primer lugar, el Señor te quiere salvar. El Señor te está llamando a través de muchas personas, no solo a través de mi persona, sino hay muchos evangelistas, muchos pastores en este canal, que es una gran bendición de parte de Dios, y asimismo en cada canal de televisión de Guatemala, en cada emisora de radio en Guatemala, donde hay programas, hay una programación específica evangelística. Dios te está llamando. Vamos a orar en esta tarde para pedirle al Señor la bendición sobre tu hogar. Padre, te damos infinitas gracias por esta palabra. Señor, que cada uno de los televidentes pueda tener un encuentro con Jesucristo. Señor, que cada uno de los televidentes pueda tener una manifestación tuya, una Shekinah tuya en su hogar, en su casa. Señor, que cada uno de los televidentes pueda tener fe en tu palabra. Señor, no importa quién la predique, lo que importa es tu palabra. Señor, que cada uno de los televidentes pueda conectarse contigo, pueda permitir que tu Santo Espíritu toque la puerta de su corazón para que Cristo pueda morar. Hermano, en esta tarde tú tienes el privilegio de poder recibir a Cristo en tu corazón, en tu vida. Si tú no lo has hecho, en esta tarde puedes decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, te entrego mi vida, mi corazón te abro, las puertas de mi corazón de par en par, para que tú entres y mores, porque tú has prometido que si tú entras, Dios el Padre y Dios el Espíritu harán morada en mí. Dilo con fe y decláralo. Padre, en esta tarde también oramos para que sea tu Espíritu Santo el que se manifieste en cada hogar, en donde haya enfermedad, Señor, que sea el dedo divino de tu Espíritu Santo el que pueda tocar el cuerpo de aquellos que están enfermos. Señor, aquellos que están en sillas de ruedas, tú puedas hacer un milagro de sanidad en esa columna, Padre, en todos sus miembros, para que se levanten aquellos paralíticos. Tú puedes hacer un milagro de sanidad en aquellos que están perdiendo la vista, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo, hermano, toque ahí tu vida, toque tus ojos si tú estás padeciendo de la vista, toque tu espalda si tú estás en una silla de ruedas, toque todo tu cuerpo para que tú puedas ser sano. Padre, en el nombre de Jesús, que haya sanidad, pero sobre todo que haya salvación en cada uno de los hogares de mis hermanos. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos infinitamente. Amén y amén.